En esta sesión de podcast tenemos a un invitado que es cercano a la casa porque hemos hecho algunas investigaciones en conjunto. No podría decir que es de la casa porque no es el caso, pero es cercano. Hemos trabajado en una investigación que vamos a hablar en el podcast en todo caso, en los últimos 2 años. Él es Arturo Cifuentes, es un destacado profesional financiero y académico con más de 30 años de experiencia. Actualmente es investigador principal en CLAPES UC, que es un centro de políticas públicas de la Universidad Católica de Chile. Posee un doctorado en mecánica aplicada de Caltech del año 1985, un MBA de finanzas de la Universidad de New York en el 97 y un título de ingeniería civil en la Universidad de Chile. Ha sido profesor en Columbia, en la Universidad del Sur de California y en la Universidad de Chile. Cifuentes es fue miembro del Comité de Inversiones del Fondo Soberano Chileno y asesor del Ministerio de Hacienda. Además, ha testificado como experto ante el Senado en Estados Unidos y es autor de numerosos artículos académicos y de opinión, incluyendo colaboraciones para el Financial Times, y recientemente escribió el libro The Worth of Art, que también vamos a hablar un poco, si es que hay tiempo. Arturo, ¿qué tal? Buenos días, Omar, mucho gusto, un gusto estar aquí en Fintual como amigo de la casa y sí. He visto a los invitados anteriores que son muy destacados, así que agradezco la invitación, un gusto estar acá. No, el gusto es nuestro. Oye, Arturo, partamos un poco con tu vida profesional, de estudios. La primera pregunta es, ¿cómo llegaste a hacer un doctorado en mecánica aplicada en Caltech? Mira, yo estudié ingeniería en la Universidad de Chile, Omar. Hice en paralelo la carrera de ingeniería civil y ingeniería matemática, la parte de análisis numérico, o sea, como un double major. Y el ir a Caltech fue como una continuación natural, en el sentido yo siempre quería tener un doctorado en algo relacionado con ingeniería, con matemática. Y Caltech me dio una fellowship. Ya. Es decir, esta era la época de la dictadura, digamos, entonces la posibilidad de irse con apoyo financiero a una universidad buena era bastante atractivo, digamos. Sí. Además, Caltech es además, muy claro, buena universidad. Bueno, Caltech era bien conocido, por ejemplo, yo he estudiado los libros de Feynman cuando tomé los cursos de física en la Universidad de Chile, entonces era un lugar muy... además había estado en California el año anterior, así que me había gustado mucho, fue una buena experiencia. Fue una experiencia fantástica. Richard Feynman estaba en Caltech en ese entonces, sí, ¿no? Feynman estaba. Feynman murió... yo saqué el doctorado el año 95 y Feynman yo creo que debe haber muerto el 89, 90. Murió de cáncer, sí. Tú hiciste el doctorado del 85, él murió como el 88. Claro, yo estuve en Caltech del 80 al 84. Ya. Feynman era profesor en esa época y yo creo que debe haber muerto el año 91, más o menos en esa época. ¿Y pudiste ir a una clase? No, yo no tomé ningún curso con él, pero fui a varias charlas que dio un tipo fantástico, digamos. Es posiblemente la persona más, ¿cómo es la palabra? Es la persona con la personalidad más cautivadora que he conocido en mi vida. ¿Sí? Era fantástico. ¿Sí? O sea, haber asistido a una charla de Feynman es una experiencia que hasta el día de hoy yo me acuerdo. Era el tipo lo más... el tipo era fantástico porque era como persona, era muy atractivo, era muy entretenido, sí. Explicaba cosas complejas de una manera muy... simple, ¿no? Simple, y además era muy iconoclasta, cosa que es poco habitual en ese tipo de gente. En los académicos también. En los académicos. Ahora, un paréntesis, hay un libro de él se llama Surely You're Joking, Mr. Feynman, que es fantástico, que se lo recomiendo. Si alguien estudia ingeniería o física y nos está escuchando, debería leer ese libro, es fantástico. Lo voy a anotar ahí. Se llama Surely You're Joking, Mr. Feynman, y es un libro de toda la experiencia de la vida de Feynman, que es muy interesante. Y entretenida. Él fue... Premio Nobel de Física del 65, ¿no? Sí, yo creo que haber sido así en esa época más o menos. Sí. Claro, porque electrodinámica cuántica, recuerdo. Sí, exactamente. Oye, y entonces fuiste a Caltech, hiciste un doctorado en mecánica aplicada. ¿En qué momento
pasaste a la finanza? Porque mecánica aplicada, digamos, con finanzas no tiene tanto que ver. Tú estás en lo correcto. Mira, mecánica aplicada, mucha gente en inglés Applied Mechanics y en castellano suena mecánica aplicada, suena como muy aplicado. En realidad es lo contrario, digamos, porque es una cosa media rara entre matemática aplicada, ingeniería y física, ¿ya? Y de hecho yo trabajé en eso mucho tiempo. O sea, cuando yo terminé en Caltech, trabajé en una empresa que hacía software que hacía elementos finitos, que es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales en vez de diferencias finitas, con elementos finitos. Y después trabajé en IBM mucho tiempo en cosas como de modelamiento matemático. Entonces yo llegué a la finanza por una cosa completamente circunstancial, digamos, aleatoria. Mira, yo trabajaba en IBM en la división de investigación y en ese momento IBM tuvo problemas económicos, por decirlo de forma elegante. Entonces decidieron que tenían que disminuir el presupuesto de investigación y hay que escribir para grant, bla, 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 una lata, una cuestión media burocrática. Entonces, eso era en Nueva York. Entonces, bueno, era claro que no era muy atractivo el lugar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos, a mí me encantaba vivir en Nueva York. Mi mujer tenía un buen trabajo en Nueva York, a los dos nos gustaba y no había muchas alternativas. Y un amigo argentino me dijo, oye, están buscando a alguien que sepa hacer Monte Carlo aquí en una empresa de finanzas. Y yo fui a la entrevista y ese fue el cambio a finanzas, digamos. Completamente aleatorio, digamos. Ya, o sea, buscando pega, básicamente. Buscando pega, digamos. Sí. Bueno, ¿por qué no trabajo en esto de... Efectivamente, buscando pega. Claro, mira, a la gente le gusta decir que su vida fue muy determinística, que planearon todas las cosas y yo hice A, B, C con el propósito. No, o sea, la realidad es que a veces hay factores aleatorios que son mucho más decidores que lo que uno piensa. Y fue por una cosa circunstancial, eso fue. Ya, y ahí, a ver, entraste a ese trabajo y después hiciste el MBA. Después. ¿Cómo va? Claro, porque yo no tenía idea de finanzas, digamos, cuando me fui a trabajar en esto, y entonces entendí que era bueno aprender algo de finanzas, digamos, si bien tenía como una base matemática razonable, pero entonces el MBA fue para aprender de finanzas, y ahí descubrí que la finanza era un campo fascinante, digamos. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te enamoraste un poco de la finanza? No, hasta el día de hoy. Mira, las finanzas yo encuentro que son fascinantes. Cualquier persona que haya estudiado ingeniería, física o matemática se fascinaría porque los problemas son muy interesantes y hay muchos problemas interesantes que no están resueltos. Entonces, eso es una combinación bastante atractiva, creo yo. Sí, además en los años... Esto fue en los años 90, ¿no? Claro, yo me fui a trabajar a finanzas el año 94, 96, sí. Entonces, fue un bonito momento para New York, para Wall Street, estar ahí, ¿no? Me imagino. Mira, era un momento muy interesante por varias cosas, Omar. Primero porque era la primera generación de gente que venía de la ingeniería y la física, y la matemática y de computación que entraban a finanzas sin tener un background formal en finanzas. Y había muchas cosas muy interesantes que estaban pasando, por ejemplo, el mercado de los derivados, el mercado de los productos estructurados, todas eran cosas bien interesantes y había problemas de volvimiento matemático, bueno, incluso hasta el día de hoy, que son bastante complejos y que no están resueltos, digamos. Y ahí en este primer trabajo, ¿podrías explicar más o menos de qué se trataba? Mira, yo empecé trabajando en una empresa que se llama Moody's, que es una rating agency. Entonces, básicamente lo que ellos hacían era examinar bonos. Y dependiendo del perfil de riesgo que tenían, el riesgo crediticio, darle un rating. Entonces, el rating más alto, el más seguro, por así decirlo, el AAA, por ejemplo, los bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos, por Alemania, por Suecia, tienen un rating de AAA. Y en el otro aspecto están los bonos emitidos por Argentina, algunos países africanos que han caído en default varias veces. Entonces, la idea era, cada vez que se emitía un bono, ponerle una nota, y eso es bien importante porque en Estados Unidos existe un marco regulatorio bastante estricto con respecto al rating. Los inversores, por ejemplo, la compañía de seguros, los fondos de pensiones, no pueden comprar todos los bonos. Pueden comprar solamente algunos, los que tienen unas categorías altas.
Y en alguna medida el rating está relacionado con el spread del bono. O sea, dicho de otra manera, mientras más malo el rating, más alto el interés que tiene que pagar el emisor. Claro. O si no, sería muy poco interesante comprar exactamente, algo. Exactamente. Entonces era un mercado bien interesante. Y después te moviste a otros trabajos, me imagino, después, ¿no? Mira, después me fui a... estuve un poco tiempo en una compañía reaseguradora, después me fui a manejar un hedge fund. Armamos un hedge fund que invertía en productos derivados. Ah, interesante. Que fue muy interesante. ¿En qué tipo de derivado? Mira, el nombre es un poco divertido. Era un CDO Square. Ya. Hay un instrumento financiero que se llama CDO, Collateralized Debt Obligations. En el fondo son securitizaciones en que tú emites un bono estructurado respaldado por activos reales. Claro. Entonces nosotros comprábamos el bono estructurado, lo reempaquetábamos y emitíamos bonos contra eso. O sea, por eso se llama CDO Square. Ya. Y después de eso me fui a hacer banca de inversiones típica, digamos, después con productos estructurados, con cosas raras, digamos, que son las más interesantes, ¿no? ¿Y productos, digamos, dentro de un banco grande o más boutique? No, estuve en Wachovia y después en un banco más chico que era más boutique. Ya, perfecto. ¿Y el hedge fund, en qué año estuviste? El hedge fund fue antes de la crisis subprime. Antes de la crisis. Antes de la crisis subprime. De hecho, el fondo tuvo un retorno muy, muy bueno y terminó antes de la crisis subprime. La crisis subprime fue el año 2007-2008 y esto fue, yo creo que hasta el 2005 más o menos. Ya. Ah, o sea, ahí justo. Sí. ¿Y tú en el 2005 se detectaba algo extraño de lo que estaba? ¿Viste algo raro? Sí, había algunas cosas. A ver, ese era un mercado chico en que había poca gente y la gente que estaba metida en el mercado sabía que algo venía, digamos, ¿ya? Los reguladores no, porque estaban siempre un par de años. Porque a propósito, los instrumentos que estaban utilizando en este hedge fund, los CDO precisamente fueron parte fueron protagonistas. Protagonistas de la historia. Antes. Pero mira, es bien interesante, Omar, porque la crisis subprime, los periodistas y los reguladores la marcan con la caída de Lehman. ¿Ya? Ya. Lehman cayó en septiembre del 2008. Claro. Ya. En enero del 2007, o sea, un año y medio antes, la primera semana de enero, unos productos estructurados, bajaron en un 50% de precio en 3-4 días. Ya, o sea, ahí empezó. O sea, eso ya era el warning, absolutamente, más que luz amarilla, luz roja. Y los reguladores, esto te da una idea, los reguladores y los periodistas están siempre un poco atrasados, marcan esto un año y medio después, con la caída de Lehman. La caída de Lehman ya fue la consolidación de lo que se anticipaba. Oye, y para que entiendan un poco las personas cómo fue esa crisis, ¿podrías explicar brevemente qué pasó en la crisis subprime? Mira, la crisis subprime, como el resumen ejecutivo, es la siguiente. En Estados Unidos se les dieron préstamos hipotecarios para comprar casa a gente que en realidad no los debería haber tomado. O sea, me explico, era gente que tenía... que estaba comprando muchas veces casas sin poner lo que sería un down payment, que no tenía un trabajo regular y con algunas características un poco extrañas. Por ejemplo, que los 2 primeros años la tasa de interés era muy baja y después subía un montón, cosas de ese tipo. Entonces se dieron estos préstamos que en estricto rigor no se deberían haber dado. Y por eso se llamaban subprime. Por eso se llamaban subprime. Entonces, muchos banqueros y muchos actores lo que hacían eran, tomaban estos préstamos, los ponían en un fideicomiso, por ejemplo, 1.000 préstamos, y emitían deuda contra eso. Claro. Entonces, en la medida que los deudores pagaran, todo funcionaba bien, pero cuando los deudores empezaron a tener problemas, bueno, en una cascada de defaults en estos instrumentos que estaban respaldados por estos préstamos hipotecarios. Esa fue en síntesis la causa. Y lo que sucedió es que muchos de estos instrumentos tenían un rating de AAA. Claro. Porque los flujos que salían de esta cartera respaldaban bonos en forma secuencial. O sea, había un bono, el que estaba como que dijéramos en la primera prioridad para recibir los fondos, tenía un AAA, después más abajo y más abajo.
Entonces hubo mucha compañía de seguros, bancos alemanes, muchos que compraron estos AAA y que después terminaron con una cosa que no valía nada. Fondos de pensiones europeos, fondos de pensiones de Australia que compraron. De Australia, fondos de pensiones de Australia, endowments de universidades, institutos profesionales, pensionados. Que en palabras simples estaban comprando a ellos algo que ellos pensaban, dado que tenía una muy buena nota crediticia, que era de muy buena calidad y que iba a pagar, y en realidad era todo lo contrario. Era un poco de basura que estaba ahí. Exactamente. Ahora es un poco irónico lo que tú estás diciendo. Ahora me acordé de lo siguiente, porque en la época de Clinton se anticipaba que Estados Unidos iba a pagar toda su deuda y iba a quedar sin deuda. ¿Ya? Evidentemente un sueño que no se materializó. Entonces, siempre es bueno que un gobierno emita deuda porque es un benchmark que le permite a los otros inversionistas digamos, poder hacer el pricing de algunos bonos, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, Greenspan, que era el que estaba en el Banco Central, en el Fed, el Banco Central norteamericano, dice, bueno, si desaparece la deuda no es problema, porque se puede usar como referencia a estos bonos AAA que son súper seguros. Que son súper seguros, podrían reemplazar como benchmark a los bonos, a los treasuries. Todo lo contrario. Oye, y aquí hay algo bien interesante, que lo leí al principio. De hecho, tú testificaste como experto ante el Senado de Estados Unidos. Y testificaste precisamente por lo que pasó. Sí. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Cuántos años después o cuánto tiempo después? Eso fue, lo del Senado fueron 2 veces. Debe haber sido el 2009 y el 2010, yo creo. La crisis de Prime fue el 2007-2008, esto yo creo fue el 2009-2010. ¿Y ahí qué te preguntaron? ¿Qué tuviste que hacer? Mira, lo que pasa es que yo había trabajado en esto, había desarrollado un método para analizar estos derivados y había escrito unas cosas un poco antes de la crisis. Entonces, hubo un senador, el senador Carl Levin, que era el demócrata de Michigan, que estaba en el Comité de Inversiones de Finanzas del Senado. Yo trabajé con ellos una semana en Washington, como viendo algunas cosas de la crisis, explicando lo que había pasado, fallas regulatorias, cosas de ese tipo. Y después testifiqué en el Senado, hubo 2 o 3 personas más que testificaron, digamos. Aclaro que testifiqué como testigo, digamos, porque hay 2 tipos de personas, que van a testificar al Senado. Algunos porque se han portado mal, digamos. Y otros como testigo. Como conocedores de un cierto tema, digamos. Y ahí eso ayudó a generar cambios en la regulación, ¿no? Sí, pero en mi opinión no fueron los cambios correctos los que yo esperaba, digamos. Esa es una buena, o sea, un buen tema. ¿Qué falló y qué debería haber cambiado según tú? ¿Y qué es lo que pasó en la realidad? Mira, una de las cosas que pasó, sin entrar en muchos detalles aburridos, las rating agencies en alguna medida fallaron en forma bastante obvia y clara, como acabamos de conversar, ¿no es cierto? Le dieron unos ratings de AAA a unos instrumentos que en teoría eran muy seguros y en la práctica resultaron ser absolutamente inseguros. Entonces, hubo varias recomendaciones que otras personas ellos hicimos y que no fueron, aceptadas. Por ejemplo, la más básica es la siguiente. Cuando una rating agency emite un rating, ese rating tiene un poder regulatorio bastante grande. Claro. Ya, en el sentido, por ejemplo, para ser preciso, la escala de rating tiene una línea divisoria que es categoría de inversión y below categoría de inversión, que es el triple B. Entonces, en Estados Unidos, si tú eres una compañía de seguro, un fondo de inversiones, en general no se puede invertir en nada que tenga un rating inferior a triple B. Pero la ley no define lo que es triple B. No está definido, lo define la compañía, la rating agency. Entonces, la rating agency es regulador porque definen el límite y después lo asignan. El área chica de la definición exactamente regulatoria. Entonces, una de las cosas que yo propuse era que la definición de AAA no podía estar en manos de la rating agency, debería estar en manos de un agente externo. Lo mismo, por ejemplo,
el agua potable, ¿no es cierto? El agua potable tiene que hacer ciertos requisitos, no puede tener más componentes de arsénico por unidad de volumen que una cierta cantidad. Pero ese límite el que mide la calidad del agua no lo determina una autoridad, ¿no es cierto?, de salud, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Esa era una cosa. La otra cosa que es extraordinariamente absurda en Estados Unidos es la siguiente, que tiene que ver con competencia. Si una institución se quiere transformar en agencia clasificadora, en rating agency, tiene que demostrar que durante 3 años ha tenido clientes que pagaban por los ratings. Ya. Evidentemente que pagaban por unos ratings que no valían nada, porque no estaban aprobados desde un punto de vista regulatorio. Entonces es un poco absurdo y crea una situación de barrera de entrada extraordinaria. Claro. Y es por eso que las rating agencies de hoy día son las mismas que había hace 20 años. Son muy pocas, son básicamente 3. Son 3, digamos, y son las mismas. Entonces esas cosas no cambiaron, y lo que desafortunadamente cambió, en mi opinión, es que muchos reguladores no entendieron mucho y crearon un montón de cosas burocráticas que en realidad no sirven para nada. O sea, un montón de reglas básicamente bien ridículas, digamos, que no en nada, que no ayudan ni a los inversionistas ni a nadie, digamos. O sea, un exceso de creatividad innecesaria. Totalmente, absolutamente. Una entropía, digamos, entropía regulatoria, digamos. Es que igual convengamos de que el evento de la crisis subprime dejó a todo el mundo asustado. Sí, efectivamente. Las historias son de terror, digamos, ¿no? Mira, las historias son de terror, o sea, yo conozco algunas muy cercanas, por ejemplo, yo conozco mucha gente que trabajaba en Lehman y que perdió el trabajo y los ahorros. Porque tenían una parte importante de sus ahorros o de los fondos hay una cosa que se llama 401k, que son como lo que sería como el APB en Chile, y lo tenían en acciones de Lehman, ya lo mismo Bear Stearns. Entonces es cierto, naturalmente hubo cosas que funcionaron mal y que había que arreglarlas, pero yo creo que muchas de las cosas que se hicieron no sirvió para nada, digamos, no. ¿Y qué importancia le das a los modelos de riesgo? Mira, los modelos de riesgo, a ver, los modelos de riesgo son muy útiles y son necesarios. Es cierto que hay muchas cosas que no están todavía totalmente entendidas, pero en mi opinión los modelos que usan los reguladores en general, en términos muy generales, no están malos, digamos. Ya. Están 20 años detrás de lo que hacen los practitioners y la gente que entiende, digamos. O sea, por ejemplo, muchos de los modelos regulatorios en toda parte del mundo, no me refiero a Chile, por ejemplo, están basados en suposiciones que no funcionan, como que los retornos son normales, por ejemplo, o en reglas que en realidad dificultan más la operación de un gestor que agregarle valor en cuanto a minimizar el riesgo, digamos. Eso es un buen tema porque en Chile también pasa, así que lo vamos a... Bueno, en Chile sí, bueno, a ver, esto lo hemos hablado otras veces en otras conversaciones, o sea, por ejemplo, las AFP en Chile tienen un marco regulatorio que en mi opinión las restringe bastante en la manera que tienen que manejar las inversiones, es decir, en mi opinión yo creo que el marco regulatorio que le dice a las AFP en qué pueden y no pueden invertir habría que cambiarlo entero en Chile. ¿Y eso por qué crees tú que se llegó a ese marco regulatorio? ¿Es falta de actualización? Porque es un modelo, digamos, que tiene 45 años. ¿Falta actualización a la realidad un poco? Porque se quedó un poco pegado en los años 80. ¿Qué pasó? Mira, a ver, yo supongo que lo que pasó, a ver, cuando partió el sistema de pensiones en Chile, hay que reconocer que en Chile no había mucha gente que tenía experiencia en finanzas, ¿ya? Y tal vez en parte por ser cauteloso, estructuraron un sistema en que en el fondo tiene límites por categorías de inversión, o sea, bonos extranjeros, cosas así, ya, está bien, digamos, ya. Pero eso fue hace 45 años, ya. El mundo de la finanza, la ingeniería financiera y los modelos matemáticos han progresado mucho y hoy día se ocupan métricas de riesgo a nivel del portafolio para medir el riesgo. Entonces, no tiene ningún sentido tener límites por clase de activo
y no ocupar métricas de riesgo. Y eso le ha costado mucho a los pensionados chilenos. O sea, los retornos podrían haber sido mucho mejor si no se hubiera implementado este régimen, que yo creo que hay que cambiarlo entero. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que, en tu opinión, deberían cambiar? Mira, yo cambiaría 3 cosas. Primero, todos los límites por clase de activos los eliminaría. Ya, o sea, estos porcentajes de renta fija, renta variable, claro, estos porcentajes, ya, acciones extranjeras, mínimo tanto, máximo tanto. Claro. Eso lo eliminaría entero y pondría una métrica a nivel de riesgo del portafolio, por ejemplo, el CIVAR. Diciendo ya, usted el fondo A tiene que tener un CIVAR menor que un cierto valor. Ya, punto. Segundo, no penalizaría la inversión extranjera. Ya, el regulador chileno tiene la impresión de que invertir afuera de Chile es un riesgo. Lo cual es absolutamente ridículo. O sea, de hecho existen requerimientos de que hay que hacer un hedge si uno invierte afuera. Lo cual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, eso es no entender absolutamente nada de inversiones, porque uno invierte afuera para diversificarse geográficamente y en términos de moneda, además. Claro. Ya. Y lo otro que también, en mi opinión, es bastante estúpido, digamos, y la palabra no la ocupo en forma casual, digamos, con intención, es que existe un benchmark que se les mide a la AFP con el promedio del mercado. Es decir, si una AFP en su performance se desvía un poco más del promedio del mercado, se le penaliza, lo cual también es una tontera. Entonces, porque en el fondo uno podría tener 500 AFP y van a hacer todas lo mismo, ¿ya? Se van a copiar las estrategias de inversión. Claro. Entonces, yo creo que habría que cambiar totalmente en resumen, yo creo que hay que sacar la estructura, la arquitectura de la regulación de hoy día y poner algo más moderno basado en el CIVAR. Y sin límite por clase de activos. Y sin límite, sin penalización de la inversión extranjera. Sin el incentivo a copiarse las carteras. Exactamente. En particular. Eso es bien... es bien... claro, cuando uno ve los retornos históricos de los fondos, de los multifondos, el A, B, C, D y E, el E, que se supone que el menos riesgoso, últimamente, los últimos 4 o 5 años, tiene una volatilidad gigantesca, unas caídas súper fuertes y algo tú me decías antes que están al revés un poco. Claro, mira, nosotros hicimos un estudio con 2 colegas, con Bernardo Pagnoncelli, y que ahora está de profesor en una universidad en Francia, y nosotros miramos los retornos de los multifondos desde el comienzo hasta fines del 2022, me parece. Y si uno mira los retornos en periodos largos, digamos 5 o 7 años, porque para un pensionado mirar retornos mensuales no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. O sea, hay que mirar la cosa de largo plazo. Si uno mira los retornos en periodos largos, los fondos están ordenados al revés. Es decir, el fondo E, que el más seguro, tuvo una performance mejor que el fondo A. Están ordenados al revés. O sea, una manera de decirlo es que los inversionistas del fondo A, por ejemplo, tomaron riesgo y nadie les pagó por el riesgo. Nadie les pagó por el riesgo, claro. Es una buena forma de decirlo, ¿no? Tomaron un riesgo, pero no tuvieron ninguna retribución. No tuvieron ninguna retribución. O sea, bueno, en el fondo hay una palabra chilena más clara para expresar lo que les sucedió, digamos, pero yo creo que los que están... no la vamos a repetir aquí, digamos. Se entiende. Se entiende. Ahora, todas estas cosas se unen un poco, porque yo recuerdo que el punto 2 que tú dijiste, que este castigo por invertir afuera... que repercute en que en algún momento hubo que hacer un hedge de moneda gigante en los activos extranjeros en el fondo A. El año 2008, para la crisis subprime, que hablábamos hace poco, le pegó súper en contra el fondo A, porque el tipo de cambio se disparó y esa diversificación natural que tiene, tener activos en monedas duras, se perdió y el fondo A perdió por unas reglas, digamos, claro, del juego no tan bien hechas, perdió plata, digamos. Tú estás absolutamente en lo correcto. O sea, la regulación vigente en el fondo le niega valor a la diversificación de moneda, porque en el fondo invertir en otra moneda es como otro activo. O sea, en alguna medida las monedas extranjeras son es otro tipo de activo, pero la regulación vigente es bastante penalizadora con respecto a eso. Claro. Oye,
Tú también estuviste trabajando en Fondo Soberano. Sí. En el Fondo Soberano. ¿En qué año estuviste ahí? A ver, eso fue, debe haber sido el 2000, yo creo que fue entre el 2011 y el 2015, más o menos. Partió con partió con el primer gobierno de Piñera. Ya. Y estuve ahí 3 años, digamos. ¿Y qué tal esa experiencia? Mira, la experiencia fue muy interesante. Fue muy interesante porque, bueno, el Fondo Soberano, mucha gente en Chile no lo conoce, digamos. ¿Podría explicarlo un poco? Mira, el Fondo Soberano básicamente es lo siguiente. El Fondo Soberano es un fondo de emergencia para que ocupe Chile los años de las vacas flacas, para el presupuesto. Y los años buenos, que normalmente cuando el precio del cobre está bien, hay un excedente que va al Fondo Soberano. Entonces, el Fondo Soberano, entonces esa es la idea, es como una cuenta de ahorro que Chile tiene en caso de situaciones, por ejemplo, de emergencia, digamos, esa es la idea. Entonces, en ese momento el fondo tenía aproximadamente 25 billones gringos. Está todo invertido fuera de Chile, no hay nada en Chile. O sea, 25.000 millones de dólares invertidos fuera de Chile. Claro, estaba invertido básicamente en inversiones seguras, digamos, fondos, bonos de buena calidad o, digamos, fondos indexados. Entonces, la idea del Fondo Soberano, bueno, tiene una cartera que está manejada por distintos tipos de gestores, entonces hay que mirar la estructura de la cartera, en qué están invertidas las cosas. Y la idea, como te decía, era que es un fondo que es como protección en la situación de años que sean más conflictivos desde el punto de vista de presupuesto. Ahora, son muy pocos, y eso habla bien de la gestión de Chile en ese momento, los países que tienen un fondo de este tipo, digamos. De hecho, la deuda neta de Chile era baja en esos momentos. En Chile era muy baja. En ese momento Chile debe haber tenido, esto es el primer gobierno de Piñera, Chile debe haber tenido, yo calculo, menos del 15%. La deuda chilena era, yo creo que debe haber sido menos del 15% del PIB en ese momento. Sí, era un buen momento de Chile en términos de... Sí, no, era un momento, bueno, de hecho en ese momento Chile tenía un rating de AA, claro. O sea que es justo debajo de la categoría de AAA. O sea, hay muchos países europeos que estaban con un rating inferior al de Chile, digo. ¿Y ahí cómo fue la experiencia en ese fondo soberano? Mira, ¿Algo que se pueda contar? Sí, se puede contar. Mira, yo salí ahí porque en el fondo me echaron, digamos. Lo que pasa es que cuando se produjo un cambio llegó un nuevo ministro de Hacienda. Un nuevo jefe, digamos. Un nuevo jefe, digamos, que parece que no le gustó que yo me quedara. Y bueno, en ese momento surgió la idea, que a mí me pareció que era una tontera, de invertir el Fondo Soberano en Codelco. Ya. ¿En bonos de...? No, en meterle capital a Codelco. Bueno, no se materializó porque yo di una entrevista en la prensa diciendo que me parecía una lecera. Entonces, en ese momento, el ministro de Hacienda, que era Arena, y el subsecretario, un señor Mico, digamos, no les pareció bien mi opinión, digamos. Pero a mí me parecía totalmente absurdo. Una cosa básica de finanzas, ¿no es cierto?, es la diversificación. Claro. La economía chilena está muy ligada al cobre. Entonces, la idea de haber invertido el Fondo Soberano en Codelco me parecía que era un disparate, digamos. Y hasta ahí no me llegó el puesto. Efectivamente. Bueno, y también... Pero no se atrevieron después de meter la plata en Codelco. O sea, igual funcionó bien, digamos. Claro, funcionó bien porque yo pude atajar el penal, digamos. ¿Ya? Claro. Lo atajaste con la cara, digamos. Claro, con la cara. No sé, pero lo atajaste. Lo atajé, digamos. Oye, y por otro lado, hemos hablado harto de tu experiencia en la industria, pero también tenía experiencia académica. Aquí tengo anotado en enseñanza en Columbia, Universidad del Sur de California y en la Universidad de Chile. ¿En qué momento la academia te atrae? ¿En qué momento
empezaste a hacer cosas en la Mira, academia? la academia siempre me atrajo, Mar. De hecho, por ejemplo, en California, si bien trabajaba en una empresa privada, yo hacía clase en la Universidad del Sur de California, hacía clase de método numérico, ingeniería estructural, de otras cosas. Ya. Y después entonces siempre estuve haciendo clases. En IBM el trabajo que tenía era un trabajo como de investigación también, que era bien relacionado con escribir paper, era una cosa bastante académica. Y en Colombia también hacía clases. Siempre me gustaba hacer clases y trabajar con alumnos, con estudiantes más jóvenes. Así que Ya. siempre he estado en alguna medida ligado al ambiente académico de esa manera, digamos, sin haber sido académico full time. ¿Alguna clase que te haya gustado hacer mucho? ¿Algún tema en particular que...? Mira, yo diría que más que todos los temas me han gustado, digamos. Yo creo que lo más interesante más que los temas es, si tú has hecho clases te vas a dar cuenta. O sea, tú llegas a hacer clases, hay 40 alumnos, hay 2 o 3 alumnos que son brillantes y te hacen preguntas interesantes y después tú te quedas pensando o te hacen pensar algo de una manera que tú no lo habías pensado. Yo creo que eso es lo más estimulante. Sí, es verdad. Sí. A mí me ha tocado hacer clases afortunadamente, así que sí, se entiende. De hecho, me dieron ganas de hacer clases. No, es bueno hacer clases, ya. Hay que tener cuidado ahora, eso sí, porque no se puede decir nada, digamos. Claro, hay que tener más cuidado. Yo en mi caso no he hecho por tiempo, pero entiendo que han cambiado las cosas. Oye, por otro lado, además tengo notado acá que tenía experiencia escribiendo en varios medios, Financial Times y en otros más. ¿De qué te gusta escribir? Mira, a mí siempre me ha gustado escribir, Omar, digamos. De hecho, cuando estudiaba ingeniería, yo participé en el taller literario de Nicanor Parra. Fue el único que no... Mira, Así estuviste en el taller de Nicanor Parra. Sí, compartimos, mira, fuimos compañeros con está Eric Gole, la Amelia Eltit, Enrique Lin. Yo fui el único que fracasó como poeta, digamos, ¿no? ¿Eric Gole se dedica a escribir? Eric, claro, mira, Eric ha escrito 2 libros, digamos. Escribió un libro de cuentos que tiene que ver con el ajedrez, digamos, y con Capablanca. Y tiene recientemente un libro de ensayos que publicó el año pasado, creo. Ya, lo pregunto desde la ignorancia, pero sé que Eric Goles, conozco su... Tú lo conoces como ingeniero matemático. Como matemático, ¿no? Digamos, porque él es Premio Nacional de Ciencias Exactas, pero no sabía su faceta. Sí, no, tiene una faceta literaria. A lo mejor lo podrías convidar un día. Sería interesante que lo convidaras. Tiene un libro, bueno, en el último libro tiene un capítulo en que yo vengo nombrado, junto con Heisenberg, ¿ya? Del principio de Heisenberg, ¿ya? Claro, Heisenberg viene nombrado por su principio, yo vengo nombrado en el contexto de la empanada chilena, o sea, un tema más un tema más pedestre, digamos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, o sea, siempre me ha gustado escribir, digamos. De hecho, escribí en la página de la Economía y Negocio en Mercurio durante bastante tiempo. Ahora tengo una columna en Pulso y algunos artículos que han salido en el Financial Times sobre cuestiones de finanzas. Es entretenido escribir, a mí me entretiene, digamos. Y a propósito de escribir, para conectar el tema, hay un libro acá, que de hecho lo tengo acá, no sé si en la cámara va a salir, no sé... Ahí. Que es un libro que lanzaste hace poco, The Worth of Art. Uh-huh. ¿Hace cuánto salió? Hace muy poco, ¿no? El año pasado, a fines del año pasado. Cuéntanos un poco, porque está bien interesante. Mira, el libro, Omar, bueno, qué bueno que lo encuentres interesante. Mira, el libro es una mezcla de finanzas con arte. El libro fue escrito con una coautora, Ventura Charlín, que ella es estadístico. Entonces fue una buena combinación porque finanzas y estadística se combinan bastante bien. El libro básicamente tiene que ver con lo siguiente. El mundo del arte, pensemos en una pintura, digamos, tiene como 2 dimensiones, ¿no es cierto? Una parte estética, uno mira una pintura, se fascina y hay un elemento estético de belleza, pero la pintura también es un
activo financiero importante, o sea, puede ser desde el punto de vista financiero bastante valiosa. Entonces, lo que nosotros hicimos, miramos los precios de las subastas públicas. Esos son precios duros, por así decirlo, no son tasaciones, son transacciones. Son transacciones bien documentadas que se han pagado. Es lo mismo que mirar los precios de las acciones en alguna medida. Entonces, usando los datos de las subastas públicas, hicimos varios análisis con esos datos. Entonces, es bien interesante porque uno puede hacer dos cosas. O sea, hay algunas cosas que son estrictamente financieras. Por ejemplo, uno puede estimar retorno, claro, ver cómo están correlacionados algunos mercados con otros. Hay problemas de derivados muy interesantes en el mercado del arte. La garantía cuando una persona lleva una pintura a una subasta. Y lo que es más interesante también es que el mercado financiero, los análisis financieros, apoyan o contradicen algunas cosas que los expertos en arte han dicho. Ah, ¿en serio? Sí. A ver, tírate una... A ver, por ejemplo, según los expertos en arte, en términos muy generales, hay dos tipos de artistas, los revolucionarios y los experimentalistas. ¿Ya? Entonces, los revolucionarios, según esto, esta es una teoría, no es mía, por supuesto, esto es de los años 50, los artistas revolucionarios hacen su mejor trabajo de joven. ¿Ya? Y después, no es que, bueno, declinan, es un poco fuerte decirlo, digamos, pero el caso típico sería Picasso. O sea, Picasso se supone que hizo su mejor trabajo cuando era joven y después la calidad disminuyó un poco. Los experimentalistas, por el contrario, van mejorando a medida que van envejeciendo. ¿Ya? Y cada vez hacen, en el fondo hacen lo mismo, pero cada vez mejor. Entonces, Cézanne sería el ejemplo típico, icónico. Si uno ve los precios de Picasso joven y Picasso viejo están totalmente avalando esa teoría. Picasso es estrictamente revolucionario si uno mira los precios. El precio de Picasso joven es mucho más alto que el Picasso mediano y Picasso viejo. Ya. En el caso de Cézanne, ahí la teoría estaría perfecto, con los datos. Y en el caso de Cézanne, lo mismo. En el caso de Cézanne joven parte y los precios de Cézanne van subiendo a medida que va envejeciendo. Es decir, uno puede ver el precio correlacionado con el año en que produjo la pintura. Y se ve claramente la teoría, o sea, la evidencia empírica, los precios avalan totalmente ese tipo de... ¿Y hay casos en que los precios están en contra de alguna teoría? Bueno, sí, mira, hay algunos casos que tenemos en el libro que es bien interesante. Hay un artista que no hemos conocido en Chile, tal vez, Albers, que pintó puros cuadrados. ¿Ya? Lo pueden ver en internet, pintó 2000 pinturas con puros cuadrados. ¿Ya? Entonces, según él, y esto fue como la tesis más grande de su vida, de hecho escribió un libro sobre esto, es lo que él llamaba la interacción en los colores. ¿Ya? Y la interacción en los colores, la idea básica era que en una pintura no importaban los colores per se, sino que la interacción, cómo interactuaban uno con otro. ¿Ya? Si uno mira la evidencia empírica, los precios de la pintura de Albert tienen que ver con el color que usó. Ah, nada más. Nada más. ¿Cuál es el color más valioso? Por ejemplo, el rojo es más valioso que el verde, por ejemplo. Y uno lo puede ver claramente. Nosotros hicimos un análisis con la coautora que examinamos todas las pinturas de Albers y teníamos el precio y además uno tiene la imagen en un file con todos los píxeles, ¿ya? Entonces uno puede hacer un análisis de la composición de la palette, que se llama, de la pintura, y calcular los colores dominantes, una serie de cosas. Y al final, entonces, la teoría de Albers no voló, digamos, ¿ya? ¿Y cómo llegaste a esto? O sea, ¿cómo llegaste al arte? Hemos hablado de varias cosas, pero ¿en qué momento apareció el arte en tu vida? Mira, yo creo que apareció... bueno, a ver, nosotros nos fuimos... yo vivía en Nueva York, en California, durante 10 años nos fuimos a Nueva York, hace como 30 años atrás. Y en Nueva York el arte y la finanza están muy presentes, ¿ya? Son como las dos cosas que dominan la ciudad.
Entonces, viviendo en Nueva York, después, no sé, yo creo que de tanto ir a museos, a ver cosas así, nos fascinamos y al final en Nueva York, digamos, hay muchas cosas que son fascinantes de arte, por otro lado está al lado de la finanza. Entonces, yo creo que por ahí fue un poco el asunto. El gusto. El gusto. Y con la coautora del libro habíamos escrito varios papers relacionados con finanzas y arte. Entonces el libro fue un poco eso, digamos. Ya. Un compendio del Sí, porque hay problemas, como te decía yo, hay problemas muy interesantes en el mercado del arte que tienen que ver con opciones, por ejemplo, con cosas de finanzas que son bien complicadas y son bien interesantes. Está bueno. Yo empecé a leerlo... llevo muy poco, me llevo una copia, pero nosotros en Fintual compramos algunos que vamos a probablemente a regalar a algunos clientes y me quedé con una copia, así que qué bueno. Ahí voy a ver qué tal, ahí te comento como... Es un activo alternativo, digamos, no es para los impresionistas de Fintual, pero es un activo alternativo el arte. ¿Y tú invertías en arte? No. A ver, yo he comprado modestamente algunas pinturas porque me gustan, digamos, sin ninguna intención de poder vender. Como un activo financiero, no. No. O sea, yo he comprado algunas pinturas, no es que sea coleccionista, porque la palabra coleccionista, digamos, es bastante ambiciosa, digamos. Yo he comprado algunas pinturas simplemente porque me han gustado, digamos, y sin ninguna intención de venderlas por una ganancia ni nada, digamos. ¿Y cómo invierte Arturo Cifuentes? ¿Cómo invierto yo? Mira, yo soy un inversionista muy parecido a lo que ustedes hacen, ¿ya? Yo jamás en mi vida he comprado acciones, por ejemplo, ¿ya? Mira, mi ahorro yo lo he puesto en fondos pasivos, digamos. Ya, o sea, seguir al mercado. Seguir el mercado. Muy diversificado. Sí. Bueno, especialmente con la historia de terror de los que tenían el 401k y perdieron todo por tenerlo en una acción. Sí, no, eso, bueno, una cosa, claro, es un poco imprudente, digamos, poner todos los ahorros en una acción, además en el lugar donde uno trabaja, porque la diversificación es digamos, básico, pero... no, mira, mi ahorro yo siempre lo he puesto en fondos pasivos, Omar. Ya, o sea, te compráis un ETF de algún índice financiero y te quedáis ahí esperando. Y me quedo tranquilo, digamos. Y jamás miro... ¿Cuántos años has hecho esa estrategia? Unos 40 años. Y bien, ¿feliz con la estrategia? No tengo ningún problema, no. Así, esto de despertar en la mañana a mirar un terminal de Bloomberg a ver si las acciones que compré la semana anterior subieron de precio, lo encuentro lo más aburrido que hay, digamos. No es lo mío. Eso, no es lo tuyo, estás revisando el día. No. ¿Y cuál es tu opinión entonces de, digamos, de los que eligen acciones al día a día y están ahí mirando? Mira, yo creo, a ver, la evidencia... Desde el punto de vista técnico, digamos. Desde el punto de vista técnico están todos equivocados, la gente está perdiendo el tiempo. O sea, la evidencia empírica es que en los mercados líquidos y eficientes, ganarle al mercado comprando acciones, it's a losing proposition, o sea, los fondos pasivos, digamos. Ahora, dicho esto, en los mercados privados, donde... digamos, no existe liquidez, una serie de, por ejemplo, private equity, venture capital, ahí sí, o sea, uno tiene que... Hay un valor por elegir. Hay un valor, claro, o sea, y un buen manager hace una diferencia grande, pero, por ejemplo, en el mercado accionario norteamericano, cosas de ese tipo, el tratar de escoger stocks que... Y de hecho, toda la evidencia empírica es que los fondos activos no le ha ido muy bien en general, ¿ya? Claro. Entonces... puede ser que te vaya bien eligiendo acciones, pero en promedio, viendo a todos los inversionistas, no es tan buena idea. No es tan buena idea. El índice en promedio anda mejor. Claro, el índice. Y lo otro importante es la asset allocation, o sea, que también la gente no le presta atención. O sea, yo creo que, bueno, en ese sentido, no es porque esté conversando con ustedes, pero creo que lo que hay que hacer es una buena asset allocation con índices dentro de los distintos activos que uno escoge, digamos, los mercados. Y ahí me diste un buen pase a un tema que me faltaba hablar, que era el trabajo que hicimos en conjunto. El trabajo que hicimos en conjunto, que
se reflejó en un paper que fue publicado en una muy buena revista internacional, que es Quantitative Finance. Refleja un poco eso, la intención de hacer un buen asset allocation. Eso quiere decir cuál conjunto de estrategias de índices uno podría generar para el cliente final, para la estrategia final, con un algoritmo que, digamos, no redescubrimos la rueda, sino que utilizamos un montón de conocimientos de los últimos 20 años y le sumamos un ingrediente adicional, una pimienta adicional, que era generar escenarios sintéticos con inteligencia artificial. La otra vez te vi en el video del seminario de Bloomberg en New York explicándolo, y lo explicaste súper bien. ¿Podría explicar un poco más de lo que yo expliqué? Mira, tú lo explicaste bien, Omar, pero mira, la idea básica es la siguiente. En finanzas, contrario a lo que la gente cree, uno no tiene muchos datos, ¿ya? O no tanto como quisiera, porque... Es que es un tema clave, porque en finanzas uno escucha, oye, yo tengo, qué sé yo, 100 años de historia de los precios de un índice o de los precios de las acciones. El problema es que si uno piensa que uno vive en un proceso aleatorio, en un proceso estocástico, lo que uno vio realmente es una muestra de la historia de las millones de posibilidades que podrían haber existido. Claro, entonces, uno vio una muestra y con el agravante de que si estamos hoy día y yo tengo 100 años de datos, a lo mejor los últimos 5 son relevantes y los 95 anteriores había una política del Banco Central distinta, había mercados públicos y privados que eran distintos, el marco regulatorio era distinto. Entonces, uno, en términos estadísticos, que es como que está tomando muestras de un universo distinto. Exacto. Entonces, en el trabajo que hicimos con ustedes, con Fintual, la idea era crear datos sintéticos que fueran compatibles con los últimos años. Le incorporamos lo que se llama información contextual, es decir, en este caso la yield curve, la curva de rendimiento del FED, que explica un poco qué es lo que estaba pasando cuando se sacaron esos datos, y con eso creamos, con un algoritmo de inteligencia artificial, datos sintéticos representativos del mercado, y eso se ocupaba para determinar la asset allocation en distintos activos. Claro. O sea, la gracia era crear datos sintéticos usando información del contexto y y el algoritmo distinguía entre, digamos, información discreta y continua, digamos. Pero esa es la idea básica, digamos. Sí, y lo bueno acá es que nos fue bastante bien, porque yo me acuerdo que cuando empezamos dijimos, ya, ojalá que este trabajo quede en una buena revista. Pusimos la revista en orden de donde queríamos quedar, de la mejor a la peor. Si no nos resultaba en esta, vamos a seguir a la segunda, a la tercera. Y quedó al tiro en la mejor revista, que es Quantitative Finance. Efectivamente, sí. Que es súper buena en términos de finanzas cuantitativas, digamos. Y no solo quedó al tiro, sino que el proceso de revisión fue particularmente positivo, fue bastante bueno. Sí, fue muy positivo. Sí, cosa que hoy día a veces no funciona muy bien, porque a veces las revisiones que uno recibe comentarios que no son muy útiles, pero en este caso los comentarios fueron bastante útiles y fueron bien rápidos. Sí, yo me sorprendí también, quedé bastante contento, digamos, con ese resultado. Fue una buena experiencia. Una súper buena experiencia, que a todo esto es lo que usamos ahora en el asset allocation actual. Eso ayuda, mejora un poco. Esto no es, digamos, la panacea que ahora solucionamos todos los problemas del universo, no, pero mejora un poquito digamos, la gestión del portafolio. Y ya se nos pasó el tiempo. Se pasó volando. Se pasó volando. ¿Algún mensaje final, no sé, sobre el futuro del sistema de pensiones de Chile, o quizás el futuro de las finanzas como algo general, si no quería hablar de Chile en particular, o algo que queráis decir para despedir el podcast?
Mira, a ver, bueno, te agradezco mucho la invitación, ha sido muy interesante conversar contigo, Mar. Dos cosas muy breves, Ariel. Primero, con respecto al sistema de pensiones que tú mencionaste, yo le haría un llamado serio a los reguladores chilenos a cambiar totalmente el régimen de inversión de las pensiones, que en este momento está dañando a los futuros pensionados. Eso es grave y hay que cambiarlo. Digo que es grave porque toda la discusión que ha habido en Chile estos últimos 15 años con respecto a las pensiones tiene que ver con la parte de política pública, que es legítimo, está bien. Pero la parte de inversiones nadie la ha tocado. La parte técnica de inversiones. La parte técnica nadie lo ha tocado y no hay nadie que entienda nada de inversiones. ¿Ya? Y eso hay que arreglarlo. Y lo otro, el otro mensaje que tal vez un poco extraño, pero a la gente joven que está estudiando ingeniería, o que está estudiando física, o que está estudiando matemática, yo los invitaría a considerar finanzas como una profesión y actividad legítima. A veces la gente piensa que las cosas relacionadas con plata son asquerosas. Es un sentimiento que en Chile existe, digamos. Por supuesto, no aquí, digamos, ¿ya? Pero en general, en ciertas personas existe, no, esta cuestión es cochina, tiene que ver con plata. Yo le invitaría a esta gente que tiene un buen background cuantitativo a considerar finanzas como una actividad legítima. Es intelectualmente muy fascinante porque hay muchos problemas interesantes que no están resueltos. Y la gente que trabaja en finanzas es bastante entretenida en general. ¿Ya? A nivel, digamos, personal, digamos, yo me entretuve mucho trabajando en finanzas, conocí mucha gente muy interesante. Y contrario a lo que la gente cree, es un ambiente bastante creativo y donde hay mucho espacio para trabajar en problemas que son fascinantes. Es un poco una invitación también a que en Chile participen en el mundo financiero personas, no solamente economistas, con mucho respeto a grandes economistas que tenemos en Chile, sino que también de otras áreas como... Sí, por supuesto. Técnicas, físicos, matemáticos en general. Sí, yo creo que la finanza es el espacio ideal para gente que ha estudiado matemática o física o computación, digamos, ¿ya? Los economistas en general, y esto no hay que entenderlo como una crítica, digamos, los economistas saben de economía, pero en general no saben de finanzas, digamos, ¿ya? Hay una diferencia bastante grande entre la macroeconomía y la finanza. Eso no significa que una sea superior a otra. O sea, es como preguntarle a un futbolista que opine sobre básquetbol. Son temas distintos. Y hay un fit natural, yo creo, entre las personas que estudian cosas cuantitativas y la finanza. Súper. Arturo, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a este podcast. Estuvo súper bueno. Hay hartos datos interesantes. El libro lo vamos a dejar abajo cuando publiquemos el video de este podcast. Vamos a dejar la descripción del libro para la gente que le interese. Y eso, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti y a Fintual por la invitación y por esta conversación tan interesante. Muchas gracias, Omar. Gracias a ti.